Hola, hoy hablaremos de psicología y leyes, la cual es una de las psicologías aplicadas. Los integrantes de este grupo son Estefanía Jiménez y Julián Bueno. Antes de empezar con el tema, daremos un breve repaso sobre la historia de la psicología, así que nos preguntaremos lo siguiente: ¿cuál es el origen de la psicología? La psicología solo se viene a formalizar a finales del siglo XIX, cuando ésta empieza a guiarse por el método científico y llega a ser considerada como una ciencia. Su historia se divide en tres partes: ciencia de la mente, décadas conductistas y revolución cognitiva. Como primero hablaremos de la ciencia de la mente. Su representante es Wundt, quien creó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig en 1879 en Alemania. Al principio, las clases de Wundt no llamaron la atención de mucha gente, pero todo esto vino a cambiar en la década de 1890, cuando sus clases se encontraban saturadas por los estudiantes. Las clases de Wundt se centraron principalmente en la explicación de experiencia inmediata y la atención selectiva. Como segundo, hablaremos de la década conductista. Esta década conductista fue definida como el estudio de los procesos mentales que desde su punto de vista podían ser conscientes o inconscientes. Los principales representantes de esta corriente fueron Watson, quien afirmaba que la psicología era el estudio de las conductas observables y no de la conciencia, y como segundo estaba Skinner, quien postuló que mente, cerebro y sistema nervioso eran una caja negra la cual debía ser estudiada. La tercera parte es la revolución cognitiva, la cual se da en la década de los 60. El cognitivismo nace en contraposición del conductismo, ya que éste centra sus estudios solo en la conducta observable y mesurable, dejando de lado temas que el cognitivismo retomó, como la motivación y las emociones. En la década de los 60 hubo otros hechos importantes como la llegada del hombre a la luna, el boom latinoamericano, la creación del grupo musical Los Beatles, la encarcelación del líder Nelson Mandela y el inicio del conflicto armado en Colombia. Ahora hablaremos sobre psicología y leyes. ¿Cuándo nace la relación que existe entre estas dos? Se da en el siglo XVIII, cuando respectivamente en Italia se da el origen del derecho y el sentimiento jurídico. Luego en el siglo XIX se ratifica la necesidad de las ciencias sociales en la actividad judicial. La aplicación psicología y leyes se ve reflejada en campos laborales como la psicología forense, la jurídica y la criminal o criminalística. Veremos las definiciones que nos dan algunos autores sobre la psicología jurídica. Los primeros son los autores Denis Kohn y John Mitterer en su libro Introducción a la Psicología, que nos definen la psicología jurídica como el estudio de dimensiones conductuales del sistema legal. Luis Muñoz Sabaté, autor del libro Introducción a la Psicología Jurídica, nos la define como una rama de la psicología que busca aplicar los métodos y los resultados de la psicología pura, especialmente de la experimental, a la práctica del derecho. Eugenio Garrido, en su libro Psicología Jurídica, nos la define como la unión entre la psicología general y la criminología, en la que se tratan de aplicar los conocimientos y la metodología de la psicología a la resolución de problemas del derecho. El psicólogo jurídico forense Cristian Arauz Díaz nos da la diferencia que existe entre la psicología jurídica, la forense y la criminal o criminalística. La psicología jurídica aborda las ciencias jurídicas o partes del ordenamiento jurídico en lo penal, civil, constitucional, entre otras. La psicología forense aborda la conducta humana observable y los procesos mentales que requieren ser aplicados o determinados por alguna de las partes durante el juicio oral.
La psicología criminal estudia el comportamiento y los procesos que determinan cómo ocurre específicamente la conducta criminal. Los intereses de esta psicología aplicada de la cual estamos hablando pueden ser varios, como nos los muestra el libro de Introducción a la Psicología de Cohn Dennis y Mitterer John, pero en esta ocasión hablaremos de aquellos que nos han llamado la atención. Los intereses de los cuales hablaremos son los siguientes, como primero el testimonio de testigos, en segundo lugar selección de jurado y por último personalidad criminal. Número 1. El testimonio de testigos. El testimonio de testigos es aplicado y estudiado principalmente en la psicología jurídica y su surgimiento se da cuando los psicólogos entran a participar en procesos jurídicos. En este punto, el psicólogo cumple la labor de detectar qué tan verídico es el testimonio que se está presentando y analizar si éste no ha sido manipulado. Número 2. Selección del jurado. Como segundo interés se encuentra la selección del jurado. Aquí el psicólogo cumplirá una función muy importante, la cual es ayudar al abogado a descartar personas del jurado que puedan perjudicar el juicio ya sea por los prejuicios, creencias u otro tipo de ideología que les impida ser imparciales. Número 3. Personalidad criminal. Por último, y para finalizar con los intereses de esta psicología aplicada, el psicólogo tendrá que hacer una valoración de lo que ha hecho el criminal, la motivación que lo llevó a hacerlo y la predicción de si puede volver a hacerlo, para de esta forma encajarlo en un perfil criminal. Created using Powtoon.